Han pasado varios años desde que dejé las filas del ejército, pero hay noches en que los recuerdos se abren paso como una brisa helada. La vida militar me enseñó a seguir órdenes, a convivir con la incertidumbre y a no hacer preguntas cuando no era necesario. Pero lo que ocurrió en esa selva, cerca de la frontera sur de México, no es algo que pueda ignorar o enterrar en el pasado. Me he convencido de que, al contar esto, tal vez encuentre alguna respuesta, o quizá me libere de esta pesada carga. La base donde estábamos estacionados era un refugio improvisado en medio de la selva. Nos habían desplegado allí para vigilar rutas clandestinas, usadas por el crimen organizado, pero en realidad, pasábamos más tiempo enfrentando a la naturaleza que a cualquier enemigo. El calor era sofocante durante el día, y en las noches, el frío se sentía como un manto que te envolvía los huesos. Había una humedad constante que parecía penetrar hasta los pulmones. Entre las alimañas, la falta de sueño y el aislamiento, el ambiente te quebraba poco a poco. Mi día solía empezar antes del amanecer, limpiando mi rifle mientras escuchaba las bromas de mis compañeros. Entre los soldados, siempre hay una camaradería especial, una mezcla de respeto y humor negro que se convierte en tu única distracción. Aquella mañana en particular, nuestro sargento llegó con una noticia que nos sacó de la rutina. «Nos vamos a mover al norte cerca del viejo cenote», anunció con su voz ronca. «Reportan una anomalía en el terreno, algo raro». Una anomalía no era algo que se tomara a la ligera, sobre todo en una región plagada de supersticiones. Algunos compañeros intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie hizo preguntas. No era nuestro trabajo entender, solo cumplir. El trayecto hacia el lugar fue arduo. La selva parecía resistirse a dejarnos pasar. Tuvimos que abrirnos camino con machetes, esquivando ramas espinosas y cuidando cada paso para no pisar serpientes. Cuando finalmente llegamos, nos encontramos con una escena que no encajaba. Donde el mapa indicaba un terreno plano, ahora había una laguna. El agua era tan negra como el cielo en una noche sin luna, y parecía absorber la luz del sol en lugar de reflejarla. No había señales de vida alrededor. Ningún pájaro cantaba, ni insectos zumbaban. Era como si toda la selva se hubiera detenido para observarnos. Uno de los soldados, un joven de carácter inquieto al que todos llamaban el Flaco, rompió el silencio. «¿Desde cuándo hay agua aquí?», preguntó mientras se quitaba el casco y se rascaba la cabeza. El sargento lo miró con severidad. «No importa, nos aseguramos de que no sea un peligro y nos vamos. Esto no es asunto nuestro». Pero el Flaco no era de los que obedecían sin cuestionar. Dio un paso hacia la orilla, examinando el agua. Algo en su actitud me puso tenso. No sabía por qué, pero sentí que no debíamos estar allí. La primera señal de que algo estaba mal fue un sonido, un susurro extraño que venía de la laguna. No eran palabras, ni algo que pudiera identificar, pero me heló la sangre. El Flaco, en su terquedad, se inclinó más cerca del agua, como si intentara escuchar mejor. «Aléjate de ahí», le ordené, pero ya era demasiado tarde. De repente, el agua se agitó, como si algo enorme se moviera debajo. Un instante después, el Flaco resbaló y cayó al agua. Todos corrimos hacia él, pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, desapareció. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El agua se calmó al instante, volviendo a su estado de quietud absoluta. «¡Formación!», gritó el sargento intentando mantener el control, pero se notaba que estaba tan asustado como nosotros. Nos quedamos allí, paralizados, mirando la superficie de la laguna. No hubo burbujas ni rastros de movimiento. Era como si el Flaco nunca hubiera estado allí. «¿Qué hacemos, mi sargento?», preguntó uno de los soldados, con la voz quebrada. El sargento no respondió. Su mirada estaba fija en el agua, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. Finalmente, tomó una decisión. «Nos retiramos, ahora». Mientras retrocedíamos ocurrió algo aún más extraño. Sin previo aviso la laguna comenzó a desaparecer. El agua se hundió en la tierra como si alguien hubiera destapado un desagüe gigante. En cuestión de minutos, el lugar donde había estado el cuerpo de agua quedó seco, dejando únicamente una marca oscura en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», susurró otro de los soldados. El sargento ordenó que nadie más se acercara. Nos reagrupamos y regresamos a la base lo más rápido que pudimos, dejando atrás aquel fenómeno inexplicable. De vuelta en la base, intentamos reportar lo sucedido, pero nadie nos creyó.
Nos dijeron que el calor y el cansancio podían provocar alucinaciones, y que el flaco probablemente se había perdido en la selva. Sin embargo, algo había cambiado entre nosotros. Todos sabíamos que lo que habíamos visto era real. Nadie quería hablar de ello, pero el silencio pesaba como una losa. En las noches, algunos de mis compañeros comenzaron a escuchar cosas, sonidos que venían de la selva. Otros dijeron haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Yo mismo tuve pesadillas durante semanas. En ellas veía la laguna reaparecer, y desde sus profundidades algo me llamaba. No era una voz humana, pero entendía lo que decía. Regresa. Unos días después el sargento tomó una decisión inesperada. Nos ordenó que volviéramos al lugar. Según él, necesitábamos asegurarnos de que no había rastros del flaco ni de la laguna. El viaje de regreso fue aún más tenso que el primero. Nadie quería estar allí, pero nadie se atrevió a desafiar al sargento. Cuando llegamos, el terreno estaba seco, pero las marcas en el suelo seguían allí, como un recuerdo imborrable. De pronto, uno de los soldados gritó. Encontró algo en la tierra, el casco del flaco. Estaba intacto, pero tenía algo que nos heló la sangre. En su interior había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado aferrarse a él desesperadamente. Nos vamos ahora mismo, dijo el sargento, pero era demasiado tarde. La selva parecía haber despertado. Los árboles crujían, el viento soplaba con fuerza y un sonido extraño, como un lamento, llenó el aire. Corrimos sin mirar atrás, dejando todo lo que habíamos encontrado. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa laguna y escuchar ese sonido. Algunos de mis compañeros dejaron el ejército después de aquello, incapaces de soportar lo que vivieron. Otros simplemente desaparecieron, como si la selva los hubiera reclamado. Yo sigo aquí contando esta historia con la esperanza de que alguien pueda darme una explicación. Pero en el fondo sé que no hay respuesta. La selva guarda sus propios secretos, y algunos, quizá, están destinados a permanecer ocultos. Cuando te enlistas en las Fuerzas Armadas, nadie te prepara para enfrentar aquello que no puedes explicar con la lógica o la razón. He visto cosas que muchos no creerían, pero hay una noche que me persigue. Una que desearía poder olvidar. Mi unidad estaba desplegada en la selva de Chiapas, en una misión de reconocimiento. Había pasado suficiente tiempo ahí para aprender a respetar aquel lugar. La selva no perdona, y no solo por los animales salvajes o el terreno traicionero. Es como si algo más estuviera acechando, esperando el momento justo para atraparte en su red invisible. Yo era uno más entre un grupo de 7. Nos conocíamos bien, habíamos pasado años juntos, y sabíamos que podíamos contar unos con otros. Esa camaradería es lo único que te mantiene cuerdo en un entorno como ese. Sin embargo, había algo diferente en esta misión desde el principio. Los lugareños nos miraban con desconfianza y algunos incluso se negaban a hablarnos. Un anciano, mientras cargaba leña, se detuvo y nos dijo: «No se adentren más, ese lugar no es para los vivos». Nos reímos al principio pensando que eran supersticiones locales, pero la seriedad en su mirada me dejó intranquilo. Era de noche cuando acampamos en un claro pequeño rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. Había humedad en el aire, y los sonidos de los insectos formaban una sinfonía constante que normalmente nos ayudaba a relajarnos. Esa noche, sin embargo, sentíamos algo distinto. ¿Lo sientes?, me preguntó un compañero mientras ajustaba la correa de su mochila. ¿Sentir qué? Como si nos estuvieran observando. No respondí. Yo también lo sentía, pero no quería parecer paranoico. Nos instalamos rápidamente, con las tiendas de campaña formando un círculo. El fuego en el centro era nuestra única fuente de luz. Mientras cenábamos raciones, algunos intentaban bromear, pero nadie se reía mucho. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió pasada la medianoche. Yo estaba de guardia con otro compañero cuando escuchamos un sonido metálico proveniente de la espesura. No era un machete ni ningún equipo nuestro. Sonaba como el tintineo de cadenas o de campanas lejanas. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Sí, quédate alerta. Tomamos nuestras armas y avanzamos unos pasos hacia donde creíamos que venía el sonido, pero no vimos nada. Solo árboles, lianas y sombras que se movían con el viento.
Cuando regresamos al campamento, el fuego estaba más bajo de lo que debería. Intenté no pensar demasiado en ello. Fue durante la segunda guardia cuando sucedió lo inexplicable. Estaba sentado cuidando el fuego, mientras mi compañero caminaba de un lado a otro, intentando mantenerse despierto. De repente, algo llamó mi atención. Una luz débil y anaranjada que flotaba entre los árboles. ¿Ves eso?, le pregunté. Sí, parece una lámpara. La luz era extraña. Flotaba a unos metros sobre el suelo y oscilaba como si estuviera colgada de una cuerda invisible. Pero no había nada a su alrededor. Solo la lámpara, antigua, de esas de petróleo, emitiendo un resplandor tenue. Voy a acercarme, dijo mi compañero antes de que pudiera detenerlo. Espera, no sabemos qué es. Él ignoró mi advertencia y comenzó a caminar hacia la luz. Los demás despertaron por los ruidos y se acercaron al fuego, observando en silencio cómo mi compañero seguía avanzando. Regresa, hermano, no tiene sentido, dijo uno de los otros. Pero él seguía, como hipnotizado. Cuando estiró la mano para tocar la lámpara, ésta se elevó más alto, escapando de su alcance. Él también alzó la mirada, pero en ese instante desapareció. No hubo grito, no hubo nada. Simplemente dejó de estar ahí. Nos quedamos paralizados, con el aire atrapado en los pulmones. La lámpara comenzó a descender lentamente hasta posarse en el suelo. Uno de los más jóvenes quiso correr hacia ella, pero lo detuvimos. ¿Qué carajos acaba de pasar?, preguntó alguien con la voz temblorosa. No teníamos respuestas. Solo había una lámpara en el suelo, tan común como cualquier otra. Pero ninguno quería acercarse. Finalmente, el más veterano del grupo, el que siempre se jactaba de no tenerle miedo a nada, dio un paso adelante. «Cúbrame». Se movió despacio, con el arma lista, mientras todos lo observábamos con tensión. Cuando llegó a la lámpara, la miró de cerca. «No es nada, es solo...». No terminó la frase. La lámpara se desmoronó en el suelo, deshaciéndose en trozos de vidrio y metal corroído, como si hubiera estado ahí por siglos. En ese momento, las sombras alrededor del campamento parecieron cobrar vida. El fuego se apagó de golpe, dejándonos en una oscuridad casi total. Solo la luz de nuestras linternas rompía la negrura, pero estas también comenzaron a fallar. Primero una, luego otra. «Reúnanse», gritó alguien. Nos juntamos en círculo, espalda contra espalda, apuntando nuestras armas hacia el bosque. Podíamos escuchar algo moviéndose, pero no era un animal. Eran pasos, ligeros y lentos, como si algo estuviera caminando a nuestro alrededor. «¿Eres tú?», gritó uno de los nuestros, llamando al compañero desaparecido. No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron. Fue entonces cuando vimos las luces, docenas de lámparas idénticas a la primera, flotando en el aire, rodeándonos. «Esto no es real», murmuró alguien. Intentamos movernos, pero cada vez que lo hacíamos, las lámparas se acercaban más. Una de ellas se detuvo frente a mí. Pude ver mi reflejo en el cristal, pero algo estaba mal. Mi rostro parecía distorsionado, como si no fuera el mío. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente las luces comenzaron a apagarse, una por una, dejando tras de sí un silencio que era peor que cualquier ruido. Cuando encendimos de nuevo nuestras linternas, nos dimos cuenta de que faltaban 2 más de nuestros compañeros. Decidimos no pasar otra noche en aquel lugar. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y comenzamos a caminar, pero la selva parecía no tener fin. Estábamos perdidos. El GPS no funcionaba y el mapa parecía inútil. El cansancio comenzó a pasarnos factura, pero nadie quería detenerse. Cada vez que pensábamos en descansar, escuchábamos ese tintineo metálico nuevamente, como si algo nos estuviera siguiendo. Cuando finalmente encontramos un camino de tierra, el amanecer estaba cerca. Nos dirigimos hacia el poblado más cercano sin mirar atrás, sin hablar de lo sucedido. Al llegar, el anciano que nos había advertido nos esperaba en la entrada. «Les dije que no era lugar para los vivos», dijo con una mirada que mezclaba pena y reproche. Nunca volvimos a saber de los 3 compañeros que desaparecieron aquella noche. En los reportes oficiales se les declaró como perdidos en acción, pero nosotros sabíamos la verdad, aunque no podíamos explicarla. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esas lámparas flotando en la oscuridad, escucho el tintineo de las cadenas y me pregunto,
que vio mi compañero en la lámpara antes de desaparecer. ¿Y por qué nos dejaron ir a nosotros? La selva guarda sus secretos, y algunos de ellos no están destinados a ser descubiertos. Recuerdo ese día como si fuera hoy, aunque preferiría olvidarlo. No sé si fueron los gritos, los ojos desorbitados de mis compañeros, o el frío que me cala cada vez que cierro los ojos. Pero empezó como cualquier otra jornada en la jungla. Era una misión rutinaria, o eso creíamos. Nuestro pelotón, compuesto por 5 hombres, había sido enviado para realizar un reconocimiento. La selva estaba viva, como siempre, con los ruidos de insectos, aves y hojas susurrando en el aire húmedo. Era casi mediodía, pero entre la densidad de los árboles y la neblina que persistía incluso bajo el sol, apenas había luz. «Manténganse juntos», dijo el teniente, su voz firme pero apenas audible sobre el bullicio natural. Asentimos. Éramos un grupo experimentado, acostumbrados a movernos en terreno complicado, pero algo en el aire se sentía distinto. Una pesadez, un silencio entre los sonidos de la selva, como si ésta contuviera el aliento. Caminamos por horas, cortando ramas con machetes y esquivando raíces traicioneras. Fue Ortiz, el más joven del grupo, quien lo vio primero. «Oigan, miren esto». Nos detuvimos. Ortiz estaba inclinado frente a un árbol masivo, de esos que parecen haber estado ahí desde el principio del tiempo. Al principio no entendí qué era lo que señalaba. «¿Qué es eso?», preguntó Morales acercándose. «Parece una cara». Y así era. Tallado en el tronco había un rostro humano, grotesco y detallado. No era solo un grabado rudimentario. Cada línea, cada curva de la expresión, estaba tan cuidadosamente esculpida que parecía que en cualquier momento abriría la boca para hablar. La cara tenía los ojos hundidos, la boca torcida en una mueca, que no era ni una sonrisa ni un gesto de dolor. Algo en ella me hacía sentir observado, como si la madera misma pudiera vernos. «¿Quién haría algo así aquí, tan lejos de todo?», preguntó Morales. «Los locales, quizá», respondió el teniente, aunque no sonaba convencido. «No, esto no es de alguien que solo quiera entretenerse», dije sin querer. Todos me miraron, sorprendidos de que hablara. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ortiz. «Solo, no sé, esto no se siente bien». Sin más discusión, el teniente ordenó que continuáramos. Pero Ortiz, curioso como era, no podía dejarlo pasar. «Solo un segundo, quiero verlo de cerca». Antes de que pudiéramos detenerlo, se acercó al árbol y pasó la mano por el rostro tallado. «Está frío», dijo, volviendo la vista hacia nosotros. Pero antes de que pudiera decir algo más, su expresión cambió. «Ortiz, regresa ahora», ordenó el teniente, pero Ortiz no se movió. Lo vi temblar, como si algo invisible lo hubiera tocado. Luego, de un momento a otro, corrió hacia la maleza. «¡Ortiz!». Todos gritamos, corriendo tras él, pero era rápido. La selva lo tragó en segundos, y aunque gritamos su nombre y lo buscamos por horas, no encontramos nada. Cuando finalmente nos detuvimos, el teniente estaba pálido. «Montaremos un campamento aquí y esperaremos al amanecer. No podemos seguir buscando en la oscuridad». Nadie discutió. El miedo estaba en cada uno de nosotros. Esa noche, nadie durmió. Nos turnábamos para vigilar, pero todos estábamos despiertos, escuchando los ruidos de la selva, buscando señales de Ortiz. Fue Morales quien lo vio primero al amanecer. «Está aquí». Corrimos hacia él, pero lo que encontramos no era nuestro compañero. Su cuerpo estaba de pie junto al árbol del rostro tallado, inmóvil como una estatua. Pero lo que nos aterrorizó fue su cara. No tenía expresión, como si alguien le hubiera borrado las emociones. El teniente intentó acercarse, pero apenas dio un paso, Ortiz cayó al suelo, inerte. No había señales de violencia, pero algo en él estaba roto. «Tenemos que salir de aquí», dijo Morales, y todos estuvimos de acuerdo. Pero mientras recogíamos nuestras cosas, alguien señaló el árbol. «¡Miren!». El rostro tallado había cambiado. Ahora tenía una expresión de placer, casi como si estuviera sonriendo. Nadie habló mientras nos alejábamos de ese lugar, llevando el cuerpo de Ortiz con nosotros.
Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, mientras acampábamos en un claro, Morales empezó a actuar raro. Decía que escuchaba a alguien llamándolo desde la selva, pero no había nadie. Intentamos calmarlo, pero a medianoche se levantó y corrió hacia la oscuridad. Lo encontramos al amanecer, junto a otro árbol con otro rostro tallado en él. Y así fue, uno por uno hasta que solo quedé yo. No sé cómo logré escapar, pero llevo esa imagen conmigo, los rostros cambiantes, las muecas que parecían burlarse de nuestra desesperación. La selva tomó a mis compañeros, y aunque estoy lejos de ese lugar ahora, sé que nunca estaré realmente libre. A veces, cuando cierro los ojos, veo esos árboles, y juro que los rostros todavía me observan. Las noches en la selva son pesadas, casi opresivas, como si la humedad misma tuviera un peso que se instalaba en los huesos. Llevo más años de los que puedo recordar en el servicio, y aún no me acostumbro a ese tipo de oscuridad. En las ciudades hay luces, ruido constante. Aquí, en el corazón de Chiapas, solo están los sonidos de la selva. Insectos, aves nocturnas, y el viento susurrando entre las hojas. Suena romántico al principio, pero después de semanas acampando, te das cuenta de que no hay romance en lo desconocido. Llegué al destacamento con la intención de hacer bien mi trabajo y volver a casa lo antes posible. Pero el destino, o lo que sea que controle estas cosas, tenía otros planes. Nuestra misión era simple: patrullaje y búsqueda de grupos armados que, según los informes, se habían internado en la zona. Éramos 5 en total, hombres con historias parecidas, marcados por el deber y el sacrificio. No éramos héroes, solo soldados cumpliendo órdenes. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas al tercer día. Hasta entonces, todo había sido rutina. Caminábamos durante el día bajo un sol que parecía quemar el alma, y por la noche montábamos guardia en turnos mientras tratábamos de no ceder al cansancio. Pero esa noche algo rompió la monotonía. Estaba en mi turno de guardia cuando lo escuché por primera vez. Una risa, alta, aguda, como la de un niño jugando. Al principio pensé que era mi imaginación. Habíamos pasado tanto tiempo aislados que las mentes comienzan a jugar trucos. Sin embargo, al girar la cabeza hacia el origen del sonido, vi algo que no esperaba. Mi compañero de turno, el más joven de todos, también lo había oído. ¿Lo escuchaste?, me preguntó en voz baja, apuntando su linterna hacia el denso follaje. Asentí, aunque una sensación de incomodidad empezó a invadirme. La risa no era normal. Tenía algo distorsionado. No había niños en kilómetros a la redonda, pero aquello no parecía importarle al chico. Lo vi levantarse, encendiendo su linterna, y caminar hacia los árboles. «Oye», lo llamé en un susurro. No quería despertar a los demás sin motivo. Él solo levantó una mano, como si quisiera decirme que no me preocupara. La risa volvió a sonar, más lejana esta vez. Fue suficiente para que él se internara en la espesura. Me levanté rápidamente, pero cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, ya no estaba. Solo el sonido de hojas moviéndose y ramas quebrándose marcaban el camino que había tomado. Regresé al campamento y desperté a los demás. Uno por uno, se levantaron malhumorados y confundidos. Les expliqué lo que había pasado, y todos estuvimos de acuerdo en que debíamos buscarlo de inmediato. No podía estar lejos. Seguimos las marcas que había dejado, ramas partidas, huellas en el barro. Todo parecía indicar que estaba siguiendo algo, o alguien. La risa continuaba resonando cada vez más distante, como si nos guiara. Después de un rato llegamos a un claro. El lugar era extraño. En medio de la selva, un espacio perfectamente circular y vacío, como si alguien hubiera arrancado toda la vegetación. Las huellas de nuestro compañero terminaban ahí, abruptamente. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera intentado regresar. «Esto no tiene sentido», dijo uno de los muchachos, mirando alrededor con la linterna. La luz parecía casi devorada por la oscuridad que rodeaba el claro. «¿Qué es esto?», preguntó otro, señalando algo en el centro del espacio. Había un juguete, un pequeño camión de plástico, desgastado por el tiempo pero todavía reconocible. Al agacharme para recogerlo, sentí un escalofrío recorrerme la columna. No tenía lógica. Nadie había estado aquí antes, y mucho menos niños. Sin embargo,
Ahí estaba. Regresemos al campamento, ordené, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Algo estaba mal. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Pero ninguno quería admitirlo en voz alta. Al llegar al campamento, intentamos contactar con la base para reportar la desaparición, pero las radios no funcionaban. Algo interfería con la señal. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Decidimos buscar al compañero desaparecido, siguiendo un protocolo más estructurado. Formamos 2 equipos. Yo lideré uno, y otro de los muchachos se encargó del segundo grupo. Caminamos durante horas, pero la selva parecía infinita. La risa ya no se escuchaba, pero había algo igual de inquietante en el aire. Un silencio que no era natural. Era como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando oí un grito. Era del segundo grupo. Corrimos hacia su posición, pero cuando llegamos, solo estaba uno de ellos. El otro había desaparecido, y el sobreviviente estaba en un estado de pánico absoluto. No había nadie, gritaba temblando. Solo la risa y sombras. Intentamos calmarlo, pero era inútil. Lo llevamos de vuelta al campamento, donde empezó a balbucear cosas incoherentes. Hablaba de figuras pequeñas corriendo entre los árboles, de manos que intentaban sujetarlo. Nada de lo que decía tenía sentido, pero no podíamos ignorar que algo lo había aterrorizado profundamente. Esa noche la risa volvió más fuerte, más cercana. Todos estábamos despiertos, armados, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando lo vimos, una figura pequeña, apenas visible entre los árboles. Parecía un niño, pero había algo incorrecto en su silueta, algo que no pude identificar en ese momento. ¿Es un niño?, preguntó uno de los muchachos apuntando con su rifle. No dispares, le ordené, aunque mi voz temblaba. La figura se quedó inmóvil por un momento, luego corrió hacia la oscuridad. Sin pensarlo, 3 de mis compañeros la siguieron. Intenté detenerlos, pero no escucharon. Me quedé con el muchacho que había sobrevivido al incidente anterior. Él no quería moverse. Estaba demasiado aterrorizado. Esperamos por horas, pero nadie regresó. Finalmente tomé la decisión de ir a buscar a los 3 que habían desaparecido. Dejé al sobreviviente en el campamento con una radio y le dije que me contactara si algo pasaba. Regresé al claro. Era el único lugar al que podían haber ido. Cuando llegué, encontré algo que nunca olvidaré. Los 3 estaban allí de pie, inmóviles, mirando al centro del espacio vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían estar conscientes. En el centro del claro, el camión de juguete ahora estaba rodeado por más juguetes, muñecas, carritos, pelotas. Todo parecía viejo y desgastado, como si hubiera estado allí durante décadas. Y en medio de los juguetes, una figura pequeña con una sonrisa que no era humana. No sé cómo logré salir de ahí. Lo último que recuerdo es correr, sin mirar atrás, escuchando la risa resonar en mi cabeza. Cuando regresé al campamento, el último de mis compañeros también había desaparecido. Estaba solo. Logré encontrar el camino de regreso a la base al día siguiente, pero nada volvió a ser igual. Nunca se encontraron los cuerpos de mis compañeros. Solo queda la selva, guardando sus secretos y su risa. Y yo condenado a recordar. Siempre creí que conocía el límite entre la realidad y las historias que circulaban en los cuarteles. Uno escucha tantas leyendas mientras patrulla la selva, especialmente en lugares como la Lacandona, que se convierte en un ruido de fondo. Pero lo que viví esa noche cambió todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que era posible. Esa misión en particular parecía simple: explorar un área remota, asegurarnos de que ningún grupo armado la estuviera utilizando como base, y regresar a la base en 3 días. Éramos 5 en total. El líder del grupo, al que llamábamos el sargento, era un hombre curtido con arrugas profundas que parecían marcas de guerra. También estaban Galvez, el más bromista del grupo; Morales, siempre callado y observador; Ortega, el novato, que apenas había aprendido a sostener su rifle correctamente; y yo. Desde el primer día, la selva parecía estar en nuestra contra. Los mosquitos eran un tormento constante, y una humedad pesada nos envolvía como una manta sofocante. El sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles,
y el único sonido era el de nuestras botas hundiéndose en el barro y los animales que se ocultaban entre las sombras. El segundo día fue cuando comenzó todo. Llevábamos horas caminando sin encontrar ningún rastro humano. La vegetación era cada vez más densa, y la sensación de aislamiento se hacía más fuerte. Galvez, como siempre, trataba de levantar el ánimo con sus bromas, pero incluso él parecía afectado por la atmósfera opresiva. Esta selva es como un laberinto, ¿no? Seguro que estamos caminando en círculos, dijo con una sonrisa forzada. Si no te gusta, Galvez, puedo dejarte aquí y regresar solo, gruñó el sargento sin voltear a verlo. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un pequeño claro. En el centro había algo que no debería estar ahí, un cuenco de cerámica lleno de agua cristalina. ¿Alguien más está viendo eso?, preguntó Ortega con los ojos abiertos como platos. Debe ser una trampa, dijo Morales, su voz tranquila como siempre. Pero Galvez no pudo resistirlo. Se adelantó antes de que alguien pudiera detenerlo. Relájense, muchachos. Es solo agua. ¿Quién dejaría una trampa tan obvia?, dijo mientras se arrodillaba junto al cuenco. El sargento le gritó que se detuviera, pero Galvez ya había metido las manos en el agua. «Está fresca», dijo, con una sonrisa despreocupada. Luego llevó las manos a su boca y bebió. Todos lo observamos en silencio. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionándonos. Galvez se levantó, todavía sonriendo. «¿Ven? Nada de qué preocuparse». Unos segundos después ocurrió algo que nunca olvidaré. El cuenco, que parecía perfectamente sólido, se rompió en pedazos, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado desde adentro. El agua se filtró en la tierra, y un extraño silencio cayó sobre nosotros. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Ortega, retrocediendo un paso. Galvez no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar hacia la selva, como si estuviera en un trance. «Galvez, ¿a dónde demonios vas?», gritó el sargento. Él no volteó. Seguimos sus pasos, llamándolo, pero se movía rápido, ignorándonos por completo. Finalmente, desapareció entre los árboles, y por más que lo buscamos, no pudimos encontrar ni rastro de él. Esa noche acampamos en el mismo lugar donde había estado el cuenco. Nadie hablaba, y la tensión era palpable. Cada crujido de una rama o susurro del viento nos ponía los pelos de punta. El sargento decidió que al amanecer regresaríamos a la base para reportar lo sucedido. Yo no pude dormir. Me quedé sentado, con el rifle en las manos, mirando hacia la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Galvez estaba de pie al borde del claro, mirándome. Pero no era el Galvez que conocía. Sus ojos eran dos pozos negros, y su piel estaba pálida, como si hubiera estado semanas sin ver el sol. «¿Galvez?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y me hizo señas para que lo siguiera. Desperté al sargento y a los demás. Les dije lo que había visto, pero cuando miramos hacia el lugar donde estaba Galvez, no había nada. «Estás alucinando», dijo el sargento, pero su voz no tenía la seguridad de siempre. Al día siguiente, algo cambió. El camino de regreso a la base, que deberíamos haber encontrado fácilmente, parecía haber desaparecido. Caminamos durante horas, pero todo parecía igual, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Morales fue el siguiente en desaparecer. Estábamos cruzando un río, y cuando miré hacia atrás, simplemente ya no estaba. No escuchamos ningún ruido, ningún grito. Era como si la selva lo hubiera devorado. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El sargento trataba de mantenernos unidos, pero cada uno de nosotros sentía que algo nos estaba observando, algo que no podíamos ver. Ortega fue el tercero. Una noche, mientras hacíamos guardia, escuché un ruido detrás de mí. Cuando volteé, él ya no estaba. Solo quedábamos el sargento y yo. «Esto no es normal», dije, mi voz temblando. «Cállate y sigue caminando», gruñó él, pero pude ver el miedo en sus ojos. Finalmente, encontramos otro claro. En el centro había algo que nos heló la sangre, el mismo cuenco de cerámica, intacto, lleno de agua cristalina. «No puede ser», murmuré retrocediendo. El sargento me miró, y por primera vez parecía estar tan perdido como yo. «Esto es imposible».
Sentimos una presencia a nuestro alrededor, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba ahí. El sargento dio un paso hacia el cuenco, como si estuviera hipnotizado. «No lo hagas», le dije agarrándolo del brazo. Pero él se soltó y avanzó. Antes de que pudiera detenerlo, el cuenco se rompió una vez más y el sargento desapareció. Corrí. No sé por cuánto tiempo, pero corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Finalmente, encontré un camino que me llevó de vuelta a la base. Cuando conté mi historia, nadie me creyó. Dijeron que debió haber sido un ataque enemigo, que mi mente estaba jugando trucos por el estrés. Pero yo sé lo que vi. Y cada vez que cierro los ojos veo ese cuenco, intacto, esperando a su próxima víctima. Nunca había sentido un silencio tan absoluto como el de aquella noche, después de que todo terminó. Desde que me enrolé en las Fuerzas Armadas, había vivido experiencias que podrían quebrar a cualquiera. Patrullajes interminables, enfrentamientos en parajes olvidados por Dios, y días enteros cargando equipo bajo el sol implacable. Pero nada, ni el rigor de los entrenamientos, ni la disciplina férrea, me preparó para lo que sucedió en aquella misión. Todo comenzó de manera rutinaria. Nos enviaron a la selva para investigar reportes de movimientos sospechosos en un área remota. Éramos pocos, no más de 6 compañeros, acostumbrados a contar solo con nosotros mismos. Nuestro líder nos repetía constantemente que en el corazón de la selva, los errores cuestan vidas. Pero lo que pasó esa noche no fue un error. Fue algo que no podía entenderse, algo que desafió todo lo que creíamos conocer. Habíamos avanzado durante días a través de la selva. La humedad se adhería a la piel como un sudario, y el rugido distante de jaguares nos mantenía alerta por las noches. Las plantas parecían cerrar el paso a propósito, y los zancudos nos asediaban sin descanso. Cuando llegó el atardecer de aquel día, la tormenta ya era inminente. Nubes negras cubrieron el cielo y los truenos hicieron temblar la tierra. Decidimos detenernos y buscar refugio. Fue entonces cuando él, uno de los más experimentados del grupo, señaló una cueva oculta entre la maleza. «Voy a explorarla primero. No quiero que terminemos metidos en un nido de alacranes», dijo mientras se ajustaba el machete en la cintura. Asentimos agradecidos de que alguien tomara la iniciativa. Se internó en la cueva con su linterna y esperamos fuera organizando el campamento improvisado bajo los árboles. La lluvia comenzó poco después. Un aguacero furioso que convirtió el suelo en lodo en cuestión de minutos. Cuando regresó, traía una sonrisa tranquila. «Está despejada», anunció. «Podemos entrar y pasar la noche ahí». No todos cabíamos, así que él se ofreció a quedarse dentro mientras los demás permanecíamos fuera, turnándonos para vigilar. La entrada de la cueva era estrecha, pero lo suficientemente ancha para permitirle pasar con su mochila y equipo. Lo vimos desaparecer en la oscuridad, con la luz de su linterna titilando en las paredes húmedas. Al día siguiente, cuando la lluvia cesó, decidimos seguir adelante. Llamamos a nuestro compañero desde afuera, pero no respondió. No era algo inusual. A veces el sueño profundo de un soldado agotado lo hace sordo a los llamados. Entré yo primero para despertarlo, pero cuando llegué al lugar donde había estado la entrada de la cueva, me congelé. No había entrada. Lo que un día antes era una abertura evidente ahora era solo una pared de roca sólida, lisa y sin fisuras. Llamé a los demás, y uno por uno se acercaron, incrédulos. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de ellos mientras pasaba la mano por la superficie rocosa. «Ayer estuvimos aquí, vi cómo entraba». Grité, golpeando la roca con la culata del fusil. «¿Estás ahí? Responde». El eco de mi voz fue la única respuesta. Intentamos cavar buscando alguna grieta o señal de que la cueva seguía ahí, pero la roca era impenetrable. Uno de mis compañeros sugirió que quizá nos habíamos confundido de lugar, pero todos sabíamos que era imposible. Estábamos en el mismo sitio, con las mismas marcas en el suelo y los mismos árboles inclinados que habíamos notado antes. La incertidumbre comenzó a calar en nuestro ánimo. Él no podía haber desaparecido. Pero ¿cómo explicábamos que la entrada simplemente hubiera dejado de existir? «Algo anda mal aquí», dijo el más joven del grupo, su voz temblando. «Esto no es normal». Pasamos el resto del día explorando los alrededores, esperando encontrar otra entrada o alguna señal de nuestro compañero. La selva parecía más densa de lo habitual,
como si se hubiera cerrado sobre nosotros. Incluso los sonidos de los animales eran distintos, más apagados, más lejanos. Por la noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos algo. Era un ruido leve, como un gemido arrastrado por el viento. Nos pusimos de pie de inmediato, con las linternas y las armas en alto. ¿Lo escucharon?, pregunté, y todos asintieron. El sonido venía de la dirección de la roca. Nos acercamos cautelosamente, esperando encontrar a nuestro compañero o alguna pista, pero la roca seguía igual, y el sonido se desvaneció antes de que pudiéramos identificarlo. Esa noche, nadie durmió. Al tercer día, las cosas empeoraron. La selva misma parecía hostil. Los senderos que habíamos marcado estaban borrados, y los árboles parecían moverse, cambiando de lugar. Uno de mis compañeros juró que había visto una sombra grande y alargada entre las ramas, pero cuando revisamos no encontramos nada. Por la tarde encontramos algo que nos hizo dudar de nuestra cordura. Era la mochila de nuestro compañero, perfectamente intacta, pero cubierta de una fina capa de lodo seco, como si hubiera estado allí durante semanas. Adentro estaban sus provisiones, su linterna y su libreta de notas. En la última página, escrita apresuradamente, había una frase que me heló la sangre. No confíen en lo que ven. Esto no es lo que parece. Intentamos entender su significado, pero era imposible. A partir de ese momento, la paranoia se instaló en nosotros. Cada sombra parecía moverse, cada ruido era una amenaza. Finalmente, el cuarto día tomamos una decisión. No podíamos quedarnos más tiempo. Nuestro equipo estaba agotado, y la selva parecía querer devorarnos. Antes de partir, decidí acercarme a la roca una última vez. Toqué su superficie fría y cerré los ojos. «Si estás ahí, lo siento», murmuré. En ese momento sentí algo. Fue un leve temblor bajo mis pies, seguido de un murmullo apenas perceptible. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. Sin embargo, los demás también lo sintieron. «¿Qué fue eso?», preguntó uno, retrocediendo con el arma en alto. Antes de que pudiera responder, la roca comenzó a cambiar. No se movió ni se desmoronó, pero su superficie pareció volverse más oscura, como si algo se estuviera filtrando desde adentro. Un hedor a podredumbre llenó el aire, y escuchamos un grito. Era su voz, estoy seguro. Gritaba nuestro nombre, pidiendo ayuda. Corrimos. No puedo describir el miedo que sentí en ese momento. Corrimos sin mirar atrás, adentrándonos en la selva, sin importar el rumbo. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeando y temblando, estábamos perdidos. Nunca encontramos el camino de regreso al punto donde había estado la cueva. Después de días de vagar, un grupo de búsqueda nos encontró, pero jamás creyeron nuestra historia. Oficialmente, nuestro compañero fue declarado desaparecido en acción. Pero yo sé la verdad. Lo que ocurrió en esa cueva, lo que la selva nos mostró, no era natural. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su grito, atrapado en algún lugar más allá de esta realidad.